Bienvenidos sean, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que estén conectados con nosotros a través de nuestro podcast. Oigan, el fin de semana, sábado o domingo, subimos un video en donde les platicamos todo lo que nos quedó pendiente durante la semana. Muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias que tuvieron los famosos de quienes hablamos y que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer en el en vivo correspondiente al día. Pero hoy, ya un poquito más tranquilitos, ya un poquito más relajados, pues tenemos el tiempo para poder hacerlo y me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes y obviamente saber que están ahí conmigo acompañándome, que no me dejan morir solo y eso se los agradezco de todo, de todo, de todo corazón. Mi nombre es Felipe Cruz y este canal de YouTube se llama El Philip, el podcast se llama El Philip y nuestra página de Facebook lleva el mismo nombre, El Philip. Así me pueden encontrar y por supuesto que hoy estaremos hablando de los 5 famosos de quienes estuvimos hablando a lo largo de esta semana. Y fíjense ustedes que para comenzar, porque digo, los sabaditos normalmente nos vamos rapidito, ¿no? Obviamente dándole el tiempo suficiente y el tiempo necesario para hablar de cada uno de los artistas, pero lo hacemos sin tanto rollo, lo cual, bueno, pues ahora iniciaremos la semana platicando sobre este actor que fíjense nada más. Yo creo que de él se puede hablar mucho en cuestiones de trabajo. Fíjense que un actor que trabajó no solamente en Italia, en España, en Estados Unidos, en México, bueno, un hombre de verdad de estos actores tremendos, tremendos, don Armando Silvestre. Fíjense que él, longevo, sí, a más no poder, 98 años, próximamente estará cumpliendo el centenario. Pero fíjense que este asunto de ser longevo viene de familia. ¿Por qué? Porque la mamá de don Armando Silvestre, de este estupendo, estupendo actor, doña Elena Carrascosa, pues nada más ni nada menos que llegó viva hasta los 104 años. Ustedes imagínense, ya rebasar los 100 años, yo creo que es uno de los privilegios más grandes del mundo. Vivir tanto, experimentar tanto, conocer tanto, yo creo que no cualquiera. Y para doña Elena, pues debió haber sido un privilegio. Y ahora su hijo, Armando, pues imagínense nada más, va para la misma, tiene 98 y seguramente llegará mucho más que su mami. Que de hecho, recordemos que no nada más Armando fue hijo único, además tuvo un hermano, Eduardo, que fíjense que Eduardo, que se hizo fisicoculturista, él durante mucho tiempo manejó y trabajó su cuerpo, incluso se convirtió en Mister Universo. El hermano de Armando Silvestre, este gran actor de la época de oro del cine mexicano y que además hizo películas en Hollywood. Bueno, pues resulta que el hermano llamado Eduardo en algún momento se casó, en algún momento de la vida. De hecho, cuando Eduardo intenta ser actor, al igual que su hermano Armando, y comienza a hacer películas de la época de los luchadores, de Blue Demon, del Santo, del Mil Máscaras y de todos estos luchadores. Bueno, pues resulta que quien lo apoyó, obviamente, porque él ya estaba dentro del medio, fue Armando Silvestre, su hermano. Entonces eran muy unidos, mucho, 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 muy unidos. Pero resulta que cuando se casa Eduardo, pues había una mala relación entre la cuñada y Armando Silvestre. No se llevaban bien. Y de hecho, Armando le echó la culpa a su cuñada durante muchos años, se quejó de ella y decía que si él se había alejado y se había separado de su hermano, había sido justamente por su culpa. De hecho, cuando Eduardo enferma y posteriormente pierde la vida, oigan, ni siquiera le avisaron a Armando. No le dijeron, oye, ven para que te despidas de tu hermano, nada. Entonces ellos prácticamente pues quedan enemistados, fíjense nada más, y por una cuestión que según lo dicho por Armando Silvestre, fue cuestión de la cuñada, que ella fue finalmente quien pues hizo esta, pues digamos que tuvo esta mala fortuna
o mal tino más bien, que tuvo este mal tino de separar a los hermanos que habían sido tan unidos durante tanto, tanto, tanto tiempo. Y ustedes dirán, Philip, ¿y por qué se le hizo un programa a Armando Silvestre? Si fueron pocas las películas que hizo en México, sí, pero en Estados Unidos, en España, en Italia y en algunos otros países de Europa, Armando Silvestre hizo una carrera impresionante, impresionante. Quizá la carrera no fue en México tan conocida como la de un Don Pedro Infante, Jorge Negrete o el mismo Cantinflas. Probablemente no. Pero fíjense que de las películas que hizo Armando Silvestre, hay una que se llama La Red. Esta película de La Red, yo creo que fue la más importante en la carrera para Armando Silvestre. ¿Y saben por qué? Porque resulta que en esta película participa con una italiana guapísima, guapísima de aquellos años, Rosana Podesta. Y también estaba un costarricense, fíjense, muy guapo él también, Alvarado. Bueno, resulta que en esta película fue tan importante en la carrera de Armando Silvestre que recibió un premio especial en el Festival de Cannes allá en Francia. ¿Y esto por qué? Porque dijeron en ese entonces que fue la mejor película contada en imágenes. Ahí está justamente esta película de La Red. Bueno, después esta película, fíjense que aquí en México ganó nada más ni nada menos que un premio Ariel. Y este premio Ariel que le dieron fue a la fotografía de don Alex Phillips. Yo recuerdo que hace muchos años, en la zona de San Ángel, de aquí de la Ciudad de México, existía el cine Alex Phillips. Y esto fue por la importancia que tuvo como fotógrafo en estas películas de aquellos años, don Alex Phillips. Y resulta que se le da este reconocimiento en ese momento a don Alex justamente por esta situación. Esta película, fíjense que la dirigió el director de esta película fue nada más ni nada menos que don Emilio el Indio Fernández. Bueno, resulta que don Armando Silvestre, era un tipo fortachón, en esos años, era un tipo fortachón, grandote, que imponía mucho. Entonces, había una escena en esa película de La Red, que de hecho esta escena que llegaron a hacer, la tenían que rodar en la playa. Y en la playa resulta que había una escena de golpes entre este señor Crocs y entre Armando Silvestre. Los dos se tenían que pelear. Pero resulta que a Armando Silvestre se le fue la mano. Y se le fue la mano porque aunque no quería hacerlo, era tan corpulento en esos años, era peso pesado, que fíjense que le acomoda un santo trancazo al pobre Crocs, pues no le hizo tremendo chichón y un moretón en la cara, aparte de todo. El Indio Fernández, en lugar de decir corte y que se repita la escena, dijo síganle, ustedes sigan peleando porque esa pelea está realista. Y ahí quedó en la película. Después de esa escena, el pobre señor Crocs, este hombre costarricense, ya no le pudieron hacer close-up, porque por más que le pusieron maquillaje, miren qué galanera, ¿no? Le tuvieron que poner maquillaje para que se le disimulara el tremendo, tremendo moretón, pero pues no se le podía disimular al 100%. Entonces, ya las escenas que siguieron después de este pleito tuvieron que ser con pues tomas lejanas hacia Crocs, y digo, hacia Armando no tenían mayor problema, pero fue una de sus mejores películas. Fíjense que otra película que dirigió también Emilio el Indio Fernández y que hizo Armando Silvestre con la guapísima Meche Carreño. Oigan, doña Meche Carreño, que muchas veces decían, ay, es que esa mujer solo hace películas vulgares y solo hace películas ahí como quitándose la ropa y todo, pero doña Meche hizo también películas muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues resulta que con ella, don Armando Silvestre hizo una película que se llama La Choca. Y esta película está buenísima también, bueno, de esas películas de mucha calidad. Y ahí está, miren, la Choca. Y de hecho, fíjense ustedes que esta película dirigida por Emilio el Indio Fernández también le trajo muchos, muchos aplausos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que yo les platicaba? Miren, doña Meche Carreño, es que el rostro y el cuerpo de Meche Carreño era la combinación perfecta entre inocencia y perversidad, ¿eh? Doña Meche Carreño, bueno, ya en su vida adulta ella ya murió,
pero descansa en paz. Pero fíjense que doña Meche Carreño, aún ya en su vida adulta, una mujer sumamente sensual, ya siendo una mujer grande, que se fue a Estados Unidos, estudió cine, estudió producción, dirección de cine, y regresa a México, pero aunque ya era una mujer de edad avanzada, oigan, ella se seguía vistiendo súper sensual, súper sexy, eso nunca lo perdió, Meche Carreño, y lo cual es muy bueno. Pues resulta que se acuerdan que les platicaba yo en la historia justamente de Armando Silvestre, él, digamos que la diferencia que tuvo con un presidente en función en aquellos años, que fue nada más ni nada menos que don Miguel Alemán Valdés, padre de don Miguel Alemán Velasco. Bueno, Miguel Alemán Velasco fue gobernador de Veracruz y Miguel Alemán Valdés, el papá, fue presidente de la República Mexicana. Bueno, hay una historia en donde yo les platicaba que ambos, tanto Armando Silvestre como ese señor Miguel Alemán Valdés, se enamoraron de Linda Christie, una mujer oriunda de Tampico. Y fíjense que los dos comienzan de alguna manera pues a pelear el amor de ella. El problema era el poder que tenía el presidente de la República, obviamente. Y pues digamos que ella fue la manzana de la discordia, por eso salió huyendo Armando Silvestre de México, hizo su carrera prácticamente en otros países, ya después regresó a México. Pero fíjense que a Miguel Alemán Valdés se le achacan otros romances con otras famosas, pero entre ellas mucho se ha hablado sobre un posible romance, que eso no está confirmado, sobre un posible romance que tuvo nada más ni nada menos que con la mismísima María Félix, sí, con la doña, pero para ese momento el presidente, que era en ese entonces, hoy expresidente, resulta que estaba casado con la mamá de Miguel Alemán Velasco. Bueno, pues resulta que doña María Félix, la doña, se enojaba muchísimo cuando le preguntaban sobre esto, ¿no? Cuando le tocaban el tema de Miguel Alemán Valdés, siempre decía un rotundo no. Ella decía, claro que no, por supuesto que no. Yo no voy a andar con personas casadas, decía ella, ¿no? Pero fíjense, hay una página de internet, un sitio web que pertenece a la Fundación de María Félix. Ahí ellos, quien administra esta página, rescatan un texto de María Félix de lo que ella dijo sobre este supuesto romance que se le atribuía con quien era presidente en esos años, don Miguel Alemán Valdés. Bueno, pues resulta que doña María Félix, o la doña, dijo, a Miguel lo conocí cuando ya era expresidente, es decir, mientras él fue presidente, que la doña ni siquiera lo había visto. Dijo la doña, me ligaron a él como un amante durante todo su gobierno y la verdad es que ni siquiera lo llegué a ver de cerca en esos años. Se rumoraba, dijo ella, entre muchas cosas, mentiras. Incluso dijo la doña que se había dicho que había un túnel de la casa que tenía ahí en Hegel, en Polanco, que ese túnel cruzaba prácticamente pues un buen tramo de la zona de Chapultepec hasta llegar a Los Pinos. Y por este túnel era donde el presidente en ese entonces, Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Valdés, perdón, llegaba a la casa de María Félix. Pero decía ella, esto es totalmente mentira, eso no es verdad. Ahora, decía María Félix, con ese carácter que tenía la señora, decía, ¿y saben por qué me inventaban eso? Porque como yo era la más guapa de todo ese grupito, pues por eso, y como se sabía que a Miguel Alemán le gustaban las guapas, pues el pueblo se la creía, porque pues yo soy muy guapa, decía María Félix, y yo no me lo merecía, dijo ella. Pero nada de los rumores, nada de lo que dicen es verdad, decía ella. Yo me compro con mis centavitos que voy guardando, decía la doña, alguna piedrita, alguna laja, alguna joya, pero aunque son de valor, pues luego decía la gente, seguramente eso se lo regaló el presidente, decía ella, pero no, decía, a mí me da mucho coraje porque mis joyas son modestas, dijo ella. No eran alhajas así tan grandes ni tan extraordinarias como las que el presidente o un presidente de la República podría regalarle a su amante. Bueno, dice que a ella le molestaba mucho porque entonces a él
lo dejaban como un avaro, como un codo, como un mezquín. Fíjense que eso lo llegó a comentar María Félix cuando se le preguntaba acerca de este supuesto romance que mantuvo con el presidente. Ella lo negó categóricamente. Digo, miren, es que de verdad, ahora con todas estas situaciones en donde pues vemos a muchos políticos relacionados con artistas, pues tampoco es que sea una cosa como tan difícil de creer, pero la doña se aferró a decir que eso era mentira, que eso no era cierto. Y digo, pues ya no está ninguno de los dos para preguntarle, pero ella por lo menos sí tocó el tema y sí lo aclaró. Bueno, ahora les voy a platicar sobre este tema del caso de Salvador Cabañas y todas las mentiras que se dijeron en torno, en torno a él. Ya pasaron 14 años en donde todavía sigue habiendo muchas incógnitas, muchas dudas sobre lo que pasó en aquel momento. Miren, cada uno de los involucrados en aquel momento, desde la persona que atendía el baño, desde los meseros, el gerente del lugar, el mismo dueño del barbar, los escoltas del JJ, el JJ, el mismo Cabañas, la esposa de Cabañas, el cuñado de Cabañas, todos obviamente tuvieron que rendir una declaración, todos, 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 pero cada uno dio su propia versión y cada uno dio una versión que ellos sabían que no les iba a afectar, porque si ellos contaban algo de más o de menos, podrían ser vinculados a este hecho en donde pues Salvador Cabañas fue baleado en la cabeza. Entonces, por eso es que cada uno decía la versión de acuerdo a sus propios intereses. En ese sentido, yo creo que va a ser muy complicado que algún día sepamos lo que en realidad ocurrió dentro de ese baño. Ahora, al haber tantas versiones de lo que pasó, es justamente por eso que en los comentarios del video de Salvador Cabañas nos decían, Philip, es que yo conozco otra historia, ¿eh? Es que yo me sé otra historia, claro, porque cada uno de los involucrados dio una versión distinta. Imagínense ustedes concretar todas en una sola, la historia que yo les platiqué es la historia oficial o la historia más aceptada. No, no necesariamente la que ocurrió, es la que las autoridades dieron por hecho porque al haber tantas versiones de quienes estuvieron ahí, no de quienes se inventaron una historia, sino de quienes estuvieron ahí, ellos contaron su propia versión. El asunto es que no coincidía una con otra. Y esto era justamente porque no querían decir cosas que a la larga pues les pudiera perjudicar o que los llevara en algún momento también a tener problemas con las autoridades. Fíjense que también algo que me decían en los comentarios, oye, Philip, es que la esposa de Salvador Cabañas salió a decir en algún momento, pues que ella no le había robado nada, como tú lo dijiste, ¿no? Que yo comenté que ella, junto con el ex manager de Salvador, le habían quitado prácticamente sus cosas y que pues se quedaron con casi todo. Y me dijeron, pero ella contó otra historia, Philip. Ella dijo que no era cierto, que incluso quienes robaron todo o quienes le robaron todo a Salvador habían sido la misma familia. Oigan, pero pues de modo de que la exmujer dijera, ah, sí, yo fui, yo le quité todo a Salvador, yo lo dejé en la calle. Obviamente no lo iba a hacer. Y el día que le cuestionaron, pues obviamente ella iba a dar una versión en donde ella, miren, se lavara las manos y dijera, yo no fui, ay, échenle la culpa a sus familiares, ¿no? Pero también fíjense que nos mencionaron sobre un libro en donde se cuenta una historia totalmente distinta a la que yo les conté. Bueno, fíjense que nosotros no quisimos incluir esta investigación como, pues como parte de esta charla que tuvimos sobre Salvador Cabañas. ¿Por qué? Porque al mismo Salvador se le preguntó en algún momento sobre esta historia de este libro que se escribió en algún momento y la respuesta de Salvador fue, yo no tengo ni la menor idea, ni tengo nada que ver con esta mujer, ni la conozco, ni voy a decir nada al respecto porque pues, simplemente no sé ni de quién se trata. Por eso es que no quisimos tocar ese tema, justamente porque
porque nos basamos en quienes estuvieron ahí, en quienes vieron, en quienes fueron testigos, no en quienes, yo no sé de dónde se sacaron mil historias, pero bueno, cada uno hace su trabajo como lo quiere hacer y como mejor le salga, pero nosotros les presentamos las historias de quienes hablaron y quienes estuvieron en este hecho y en este acontecimiento. Pero bueno, fíjense que ya cuando Salvador pudo hablar, él dijo, es que en México se decía tanto que yo había quedado en la calle, que me estaba yendo muy mal, que esto, que el otro, pero en realidad decía él, ok, ya no ganaba yo lo que ganaba cuando estaba en el América, que el América sí le pagó todo lo que le debían aparte. Decía el mismo Salvador que el América ya no lo había apoyado después de esto, pero el América pues, le acabó de pagar su contrato y hasta ahí quedaron. Tampoco era como una obligación que tuviera que hacerlo el equipo, pero sí lo liquidaron al 100%. Y como ya les decía, Salvador Cabañas fue o ha sido, más bien dicho, un hombre que se ha sabido administrar bastante bien, que incluso él estando pues digamos, en sus mejores años como futbolista, puso negocios allá en Argentina, sí, en Argentina para su familia, en Paraguay, puso negocios para su familia y ya una vez que cae él en desgracia, estos mismos negocios sirvieron para que él también trabajara como el negocio de la panadería. Pero no es tanto el asunto de que hay cuando se fue para allá quedó en la ruina y no, 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 sí tenía afortunadamente modo y forma para sobrevivir. Pero bueno, esa es la historia y el por qué contamos la historia que contamos. Aquí en este canal contamos la historia de quienes fueron testigos, quienes estuvieron presentes en ese momento y lo que dijeron ante las autoridades. Lo demás, ya no lo sé. No, no, ahora sí que no meto las manos por lo que alguien más dijo, hizo o especuló, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, fíjense que después, el miércoles, platicamos sobre una historia que yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos dejó pensando y nos hizo reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque ella fue una actriz muy importante, mucho, muy importante, además muy bella. Oigan, doña Almadelia Fuentes, una mujer hermosa, de estos rostros perfectos de la época de oro del cine mexicano. Además de trabajar en el cine, Almadelia Fuentes hizo también telenovelas en Televisa. Tuvo una carrera muy, 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 muy exitosa, pero desafortunadamente los últimos días de su vida los pasó en el olvido, en el abandono, prácticamente encerrada en su propia mansión, llena de nostalgia, de dolor, de carencias, de recuerdos. Prácticamente Almadelia Fuentes vivió en la indigencia. Fíjense, una mujer tan, tan, tan bonita. Después de haber trabajado junto a los mejores directores de cine de aquella época. Miren, nada más para que nos demos una idea de las películas más importantes que hizo Almadelia Fuentes en el cine, fue la película de Los Olvidados. Esta película dirigida por don Luis Buñuel, este español, bueno, esta película marcó un antes y un después en la cinematografía de México. De entrada, miren, la fotografía de esa película fue de don Gabriel Figueroa. Uf, bueno, estamos hablando de uno de los fotógrafos más importantes en la época de oro del cine mexicano. El montaje de esta película estuvo a cargo de Carlos Savage. El guión lo trabajaron entre el propio Luis Buñuel, entre Luis Alcoriza, que bueno, Luis Alcoriza en México, Mecánica Nacional, entre muchas otras películas, ¿no? Y también estuvo Max Abud y don Pedro de Urdimalas, que don Pedro de Urdimalas era de la palomilla de Nosotros los Pobres. ¿Se acuerdan ustedes de esta película con Pedro Infante y que traía toda su palomilla? Uno de ellos era Pedro de Urdimalas, que después, fíjese que Pedro de Urdimalas le renuncia a Luis Buñuel y le dijo, oye, por favor, quítame de los créditos, yo no quiero formar parte de esta película. ¿Por qué lo hizo? Eso sí no se los puedo yo decir, pero bueno, a final de cuentas no aparece ahí, pero sí participó. Él decía que se sentía avergonzado. Digo, yo creo que sabía don Pedro de Urdimalas lo que esta película iba a causar o iba a ocasionar en algún momento.
Pero fíjense que hablando del talento o de la gente que estuvo involucrada ahí en esta película, bueno, podemos hablar de una bellísima, bellísima Stella Inda. Podemos hablar de don Roberto Cobo. ¿Se acuerdan del personaje del Jaibo de este Roberto Cobo? Bueno, yo creo que uno de los personajes que lo marcó definitivamente. Salía también en esa película, o sale también por ahí, don Miguel Inclán. Bueno, don Miguel Inclán, qué villano de la época de oro también. Don Miguel Inclán fue aquel que le pega la paralítica de la película de Nosotros los Pobres, ¿se acuerdan? Aquel que le robó el dinero a Chachita, este hombre, el marihuano, que le decían, allá, ay, Omarcito, no sé si aquí se me activó algo. Ya, es que no sé si se activó algo aquí de repente. Oigan, pues resulta que él hizo en aquel momento, don Miguel Inclán, hizo el personaje de don Carmelo, que era el ciego. Además, estaba también don Alfonso Mejía, que él hizo el personaje de Pedro. Fíjense que en el caso de Almadelia Fuentes, ella hizo la Meche, esta adolescente, esta chamaquita, fíjense bien, bien, bien chiquita. Bueno, la película ganó el premio como mejor director en el Festival de Cannes, que bueno, estamos hablando de un premio muy importante. Esta película ha sido nombrada como Memoria del Mundo por la UNESCO, fíjense nada más, ¿no? Y son pocas las películas que están en esta categoría. Está, por ejemplo, toda la cinematografía que hicieron los hermanos Lumière, por ejemplo, pertenecen a estas memorias del mundo. También está por ahí El Mago de Oz como parte también de estas películas, pero en realidad son muy poquitas las películas que han pertenecido pues a este selecto grupo, no son tantas. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando Los Olvidados finalmente logran salir logra salir la película al público, fíjense que no estuvo alejada de polémicas, es que se me fue la palabra, alejada de polémicas. De hecho, fíjense ustedes que se le llegó a acusar de plagio al texto de Los Olvidados. ¿Por qué? Llega el año del 2010 y el periódico El País de España, fíjense que saca unas declaraciones muy interesantes de una chica llamada Morelia Guerrero. Morelia Guerrero, hija de un periodista muy importante, periodista y escritor mexicano llamado Jesús R. Guerrero. Resulta que ella decía que el guión de Los Olvidados estaba basado en una novela escrita por su papá, por don Jesús R. Guerrero. Resulta que decía que su papá había escrito esta historia completita y que incluso se llamaba también Los Olvidados y que el prólogo de este libro, en donde estaba basada la película, lo había escrito don José Revueltas, digo, para que nos demos una idea tantito, ¿no? Pero fíjense ustedes que el Instituto Politécnico Nacional de aquí de México, por ahí del año 2009, había publicado una segunda edición de esta novela de Jesús Guerrero. Y entonces, cuando sale la hija de Jesús Guerrero a decir que había sido un plagio, pues el Instituto Politécnico Nacional se pone a hacer un estudio muy exhaustivo entre Los Olvidados de Jesús Guerrero y Los Olvidados de Luis Buñuel, y resulta que no encontraron rastros de plagio. Dijeron que esto no había sido cierto. Bueno, pero resulta que esta película, en el momento en el que sale, pues ya, digamos, al público, oigan, no le fue nada, nada, nada bien. De hecho, fue una de las películas quizá que causó más revuelo en aquella época. ¿Por qué? El día del estreno, fíjense ustedes que se desarrollaron muchísimas marchas en protesta a esta película. Incluso en donde se exhibió esta película, oigan, el público destrozó el cine, pero lo destrozó, butacas, pantalla, todo, todo, todo. El público estaba enfurecido. ¿Y saben por qué? Porque, pues la película de alguna manera retrataba un México que nadie quería mostrar, un México que nadie quería que fuera visible, porque en ese entonces México estaba en pleno desarrollo y se quería mostrar a través del cine, a través de las películas,
un México próspero, un México que se recuperaba de todos sus conflictos, un México que estaba en vías de desarrollo y no un México de pobreza extrema, no un México de la vecindad, no un México como el que retrató Luis Buñuel. Y fíjense ustedes que esta película tuvo que ser retirada durante algún tiempo de las salas de cine por las críticas tan tremendas que hubo en torno a la película. Incluso hubo protestas de muchos actores, obviamente de quienes no participaron en la cinta, y estaban furiosos, furiosos, porque decían, y esta película de Luis Buñuel, de Los Olvidados, va a representar el cine mexicano en el extranjero. Oigan, eso no se vale. ¿Por qué están contando historias con mentiras de lo que es México? México no es así, decían. Bueno, quizá les faltaba conocer el México a profundidad, el México a fondo, pero en realidad sí existía también parte de este México. Sí, pudo haber tenido unos toques de exageración, sí, pero de que lo había, eso tampoco se podía negar. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo la película fue mal vista por la crítica, por el público, por todo el mundo. Estuvo mal vista. Pero resulta que cuando Los Olvidados se presentan allá en Cannes, uy, la historia cambió, porque se le consideró como una verdadera obra de arte. Fíjense que a Luis Buñuel allá en Cannes le dan el premio al mejor director de cine. Imagínense, o sea, es que es un premio bastante importante, creo que por el que pelean todos los directores. Y cuando la presentan aquí en México nuevamente, oigan, 11 premios Ariel. Ustedes se pueden imaginar, bueno, la película de Los Olvidados representó para Luis Buñuel la película que más ingresos le dio, que más ingresos le generó. Obviamente más crítica, más reclamos, más insultos, pero conjunto con eso también al día de hoy se sigue hablando de Los Olvidados de Luis Buñuel y esto es obviamente por todo lo que causó en aquel momento. Ahí están parte de las anécdotas de esta película. Y miren, la historia de Almadelia Fuentes, que ella trabajó en esta película, pues está en el video del día miércoles, ¿no? Donde platicábamos acerca de su historia de vida y cómo terminó desafortunadamente Almadelia Fuentes. Bueno, posteriormente platicamos de la historia de una mujer que, miren, para muchos fue una sorpresa muy agradable saber que Renata Flores, esta actriz, tremenda, tremenda actriz, que desafortunadamente murió apenas a inicios de este 2024 y que se hizo muy popular por su personaje de Leopoldina en la telenovela de Rosa Salvaje. Oigan, pocas personas conocían la historia que ella había iniciado su carrera cantando, siendo una rockera de los años 60, ¿no? Pero fíjense que para Renata, pues fue el arranque de su carrera, pero además fue y debió haber sido frustrante el hecho de que por más que haya tenido talento, que era muy bella y que cantaba bastante, bastante bien, no le alcanzó para que la compañía disquera la apoyara y para que pudiera seguir con su carrera siendo una verdadera estrella de rock y cantando mi novio Juan es un tipo a todo dar, viva. ¿Se acuerdan de Banana? Es que esa canción es buenísima, buenísima. Yo desde ese día ya la tengo descargada en mi teléfono. Es que me gustó. Bueno, al no encontrar Renata Flores una oportunidad en la música, ella se prepara como actriz y vaya que miren, Renata Flores siempre como villana, pero como villana poniéndole un toque de comedia. No era la villana a la que se odiaba, no. Renata era una villana que todos podíamos amar. No, no, no era una cosa impresionante. Bueno, pues durante muchos años a Renata le fue muy bien, muy, 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 muy bien. Cuando llega el año 2020, la historia cambió. Y no solamente porque a todo el mundo, en todo el mundo, nos llega la pandemia. Y la pandemia, miren, nos trajo crisis en todos los sentidos, emocionales, físicos, de pareja, de salud, de dinero, de trabajo. La pandemia vino a cambiarnos en todos los sentidos. Y para el caso de Renata Flores, lo difícil para ella es que ya no hubo trabajo, porque además ya no era una jovencita. Y la crisis económica por la que atravesó hizo que perdiera prácticamente todo, 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 solo quedó con sus perritos y párenle de contar.
Pero fíjense, yo no sé si por pena o por el carácter tan fuerte que tenía Renata, nunca quiso aceptar que su situación era mala. Varios de sus compañeros de trabajo se comunicaron con ella para decirle, oye Renata, nos están llegando rumores de que estás pasando por una situación complicada. Y ella siempre respondía, no, todo está bien, todo está tranquilo, muchas gracias. Ella correctísima todo el tiempo. Yo no sé por qué lo hizo, pero cuando ya no pudo ocultar esta situación de indigencia en donde Renata Flores llegó a vivir dentro de su automóvil, fue porque los vecinos de ella, del departamento que tenía y el cual pues perdió por esta situación de no poder pagarlo, empezaron a subir fotos a las redes sociales. Y ahí fue donde Renata pues ya no pudo sostener el que estaba bien cuando en realidad no lo estaba. Fíjense que es el momento en el que entra a la casa del actor. El problema para Renata es que ella ya llevaba un cáncer muy avanzado y estando en la casa del actor vivió sus últimos días, pero fíjense ustedes que vive sus últimos días atendida, hablando con excompañeros de trabajo, ya no la pasó tan mal afortunadamente, porque de Renata, pues nunca se le supo una pareja formal, nunca se le supieron hijos, familia, nada, absolutamente nada. Y al momento en el que Renata fallece en enero de este año, pues ahí quedó el recuerdo de una gran villana de telenovelas, pero también de una cantante muy, muy, muy carismática y con mucho talento. Descansa en paz, doña Renata Flores. Bueno, el viernes, y ya solamente para terminar nuestro podcast, fíjense que hablamos y platicábamos sobre una historia poco conocida. Y no digo ay, la descubrimos y todo, no, pero es una historia que no se conocía tanto. La historia del único castrato o del único castrati mexicano al día de hoy, Javier Medina Ávila. Fíjense ustedes que había algunas dudas que nos pusieron en los comentarios sobre si el hecho de ser castrato lo convertía en transexual. Y no. Fíjense que no tiene absolutamente nada que ver el hecho de que en el caso de él, de Javier Medina, no es que no tenga sus órganos sexuales, él está completo, está íntegro. El asunto es que al recibir ciertos medicamentos, tuvo una castración química, es decir, conserva sus órganos sexuales, pero no tienen ninguna función en ningún sentido, ni producen en el caso de él sus testículos testosterona, pero tampoco tienen la función de reproducción y de placer, no le funcionan. Y esto no tiene absolutamente nada que ver ni con gustos sexuales, ni con, ¿cómo le llaman esto? Identidad de género, nada. O sea, esto es, digamos, punto y aparte, ¿no? No tiene nada que ver con la vida sexual. Ahora, fíjense que en el caso de los castrati, hablando del siglo XVI, siglo XVII, que fueron muy, muy, muy importantes, ellos en la cuestión musical fueron una referencia enorme, ¿no? Sin embargo, no podemos negar que lo que hicieron con ellos, que a los europeos sí los castraban literalmente, extirpándole los testículos y en muchas ocasiones también el pene. Fíjense que hay una práctica que también es sumamente cruel. ¿Y qué era lo que hacían para los castratis allá en Europa, ¿no? Extirparles sus órganos sexuales. Pero fíjense que hace muchos años se conocían las historias de estos personajes que vendían pájaros, que vendían aves, y las vendían como aves cantadoras, ¿no? Aves que alegraban las casas. Resulta que durante mucho tiempo se popularizaron los ruiseñores, que son un tipo de pajarillos que cantan muy bonito. De ahí viene el término de cantas como ruiseñor. Pero fíjense que para que los animalitos cantaran todo el día y toda la noche, ¿qué creen que hacía la gente? Les sacaba los ojitos a los ruiseñores, los dejaban ciegos. ¿Para qué? Para que ellos no supieran en qué momento era de día y en qué momento era de noche, y de esa manera los ruiseñores
cantaran todo el día y toda la noche. Imagínense nada más. Y algo parecido era lo que le ocurría a los castrati. Para que ellos desarrollaran, o más bien no desarrollaran una voz de adulto, sino se quedaran como niños, les extirpaban sus testículos. Algo verdaderamente terrible. Y aunque hoy esa práctica está prohibida, en el caso de Javier Medina, a él le tocó por pues un asunto totalmente médico. No sé si fue negligencia, pero a final de cuentas fue un tipo de castración química lo que él sufrió. Hoy Javier Medina, después de haber vivido bullying, después de haber vivido burlas, después de no entender lo que ocurría con su cuerpo, hoy es un orgullo en la música de México y para todo el mundo. Sin embargo, para los castrati de aquella época, pues sí, cantaban muy bonito, sí alcanzaban la fama, sí se rozaban con personajes muy importantes, pero eso no le quitaba la brutalidad al proceso que llevaban para poder lograrlo o para poder conseguir la fama, el poder, la riqueza o el estatus. En fin, por Javier, bien, por Javier, perfecto que al día de hoy sea un orgullo en la cuestión musical y en el caso de todos aquellos que innecesariamente fueron mutilados, fueron castrados, híjole, ojalá esta historia jamás en la vida se repita. Y no solamente, hablábamos también de que la castración no aplica solamente a los hombres, hay castración también para mujeres y en algún momento lo platicaremos. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí llegamos con nuestro podcast de fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, de estar por aquí y por supuesto que los invitamos a que de lunes a viernes nos acompañen en vivo en el canal del Philip para esta transmisión que se hace contándoles todas las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós.